la última sesión del Consejo Deliberante. Se dio propiamente en la misma ya una cuestión de polémica, en tanto se habló y se resolvió un aumento en las tasas municipales, como habitualmente en realidad sucede, no nos tiene mucho que sorprender esta cuestión. Lo que pasa es que uno obviamente pensaba a lo mejor alguna situación particular, un tanto tal vez más benévola la cuestión, atento al año sobre todo difícil que se ha vivido, que se sigue viviendo no obstante, y que hay que pensar a ver cómo se encara de aquí en más todo. Pero bueno, más allá de eso, lo que se resolvió en el seno del Consejo por mayoría, recordamos la oposición actual, es decir, Frente Renovador, Unidad Ciudadana y Frente de Todos votaron de manera negativa, pero al tener la mayoría del oficialismo logró obviamente que cuestiones importantes para allí el funcionamiento de la órbita municipal se estuvieran habilitando, y sobre todo lo que hace, como decíamos, al aumento de tasas. Un aumento de tasas inclusive también que se llevó a polémica en cuanto a las cifras, porque el oficialismo plantea que es menos de un 20%, la oposición, que como dije está expresada en esos tres espacios hoy día, plantea de que es más, es casi un 40%. Bueno, más allá de todo esto hay otro espacio político que al menos por ahora todavía no tiene injerencia propia en el seno del Consejo, pero está buscando eso. Por supuesto, hablo de lo que es el Frente Liberal Republicano dentro de lo que es propiamente la UCD San Nicolás, y voy a hablar con quien preside a este último espacio, justamente UCD San Nicolás, que ayer ni bien se conoció lo que había sucedido el pasado día martes en el seno del Consejo, decíamos este aumento de tasas, salió a difundir un escrito que dice no al aumento de tasas municipales desde la Junta Distrital de la UCD en concordia con el ciudadano nicoleño. Rechazamos totalmente el nuevo aumento de tasas municipales pedido por el intendente y aprobado por el Consejo Deliberante. El porcentaje del aumento del año anterior aún no fue superado por la inflación interanual, de modo que se está castigando la capacidad de desarrollo al particular y con esto el bienestar social de todos. Está allí poniéndole la firma a este escrito a alguien que durante 3 sábados en este mes de diciembre nos acompañó. Hablo de Diego Haroldo Ormazábal, que lo tenemos en línea. Diego, buen día, René Cotini te saluda. Buen día, René, muchas gracias por el llamado. No, por favor, bueno, decíamos, un año que culmina, como habitualmente sabe suceder, ¿no? Con aumento de tasas, pero en este caso con, bueno, por un lado la argumentación que yo planteaba, la situación de decir, este año tal vez iba a ser un poco más benévola la cuestión, atento a lo que se había vivido durante todo el 2020, y ustedes le agregan también esto, que ni siquiera todavía lo que se aumentó el año anterior fue superado por la inflación, entonces, ¿por qué volver a aumentar, no? Un poco esa es la esencia. Exactamente, nosotros consideramos que bajo ningún punto de vista es justificable el aumento de las tasas municipales. Ya desde el vamos está mal parido el asunto de cómo se cobra, porque se termina cobrando como si fuera un impuesto al ciudadano, porque se cobra por propiedad, y eso no corresponde, sino que se cobra por servicio, es una prestación. Ya desde el vamos estamos mal parados. Y encima aún, que lo cobran de modo impositivo, que el municipio no tiene esa potestad, porque no puede generar impuestos, lo cobran, aumentan todos los años, por demás de lo que es la inflación, y eso afecta directamente a la capacidad de ahorro, de desarrollo y de inversión del particular. Un particular que en lo que fue el año, como vos bien decís, estuvo muy castigado, principalmente el comerciante nicoleño y otros rubros, fue muy castigado por lo que fue la cuarentena estricta en el primer semestre y después más blanda en diferentes fases, pero igual cuarentena en el segundo semestre. O sea, el ciudadano está soportando el peso de un Estado que por un lado lo está aplastando y por el otro lado lo está exprimiendo. La verdad que nosotros nos ponemos del lado del particular, del individuo, y tratamos de ser la voz de este
este ciudadano que está siendo atosigado por el Estado municipal. Diego, tuvieron oportunidad también de apreciar lo que ha sido también lo que se consideró y se aprobó en esa misma sesión, que es lo posterior que sobreviene a las tasas retributivas que, como decíamos, se aumentaron, que es el presupuesto, un presupuesto que días pasados también hablaba con gente de la oposición actual, particularmente con Muriel Engelbrecht de Unidad Ciudadana, y me manifestaba el hecho de una cuestión crítica en cuanto se vea a lo presupuestado para el 2021, muy enfocado en cosas que van más allá de lo social, que es lo que ellos consideran es donde habría que haberse puesto el foco, sobre todo, insisto, y porque es necesario y lógico plantearlo después del año que estamos dejando atrás, ¿no? Que a lo mejor todas esas secuelas que justamente está dejando la pandemia, y vaya a saber todavía por cuánto tiempo la estaremos penando, podría haberse enfocado un presupuesto un tanto más social, y sin embargo se enfocó más que nada, creo que un 50% del mismo, a lo que es obra pública, que no, obviamente, deja uno de pensar que está mal ni mucho menos. No, por supuesto. Estamos de acuerdo, René. Nosotros siempre decimos desde el espacio que este es un gobierno mucho más estético que ético. Le da más prioridad a la imagen que a la esencia. Nosotros consideramos desde el espacio, del Frente Renovador Republicano y de la UCD puntualmente, que están invertidas las prioridades. Nosotros, en lo que fue la pandemia, contextualicemos, en lo que fue este año 2020, se aprobó un presupuesto en salud al gobierno municipal, que tiene la potestad de distribuir lo aprobado como quiere, pero nosotros suponemos de que va a ser con discernimiento y buscando el mejor bien para el lincoleño. El presupuesto aprobado en salud se ejecutó a la fecha el 20%, el otro 80% ¿dónde se derivó? Y estamos contextualizando que fue una pandemia, y pusieron una carpa en Sabio cortando la avenida, o sea, pudieran haber utilizado el 80% del presupuesto en muchísimos más insumos necesarios. Y bueno, y después vemos que hay Amarox Nueva en el ente del agua, que también se privatizó. O sea, hay muchas cosas que no están siendo bien resueltas por el Ejecutivo Municipal. Y no es solamente responsabilidad del Ejecutivo, también es responsabilidad del Consejo, porque tiene 11 concejales y eso le da la mayoría simple. Por ende también tiene 11 mayores contribuyentes, y en la votación de ayer tenía 22 votantes. Automáticamente con 21 ya aprueba cualquier presupuesto y aprueba cualquier aumento de tasa. Entonces, acá le tiro un poco la pelota al ciudadano nicoleño. No son elecciones menores las del año que viene, son elecciones importantes. Empecemos a ver a quién le estamos dando el poder de decidir en la ciudad, a quién le estamos dando el poder de manejar el futuro de la ciudad, a gente que es servil y obediente al Ejecutivo, que le da todo para que haga como cuando quiere, y nos termina demostrando que no es lo importante lo ético, sino lo estético, o gente que por lo menos tiene una voz de disidencia y se le va dando más espacio para que pueda llevar esa voz del nicoleño dentro del Consejo. A ese punto quería llegar justamente, Diego, el hecho de cuando vos manifestabas, ¿no? La culpa en parte de esta situación la tiene el Consejo y su conformación actual, pero justamente una conformación que está dada a razón de los votos, y las argumentaciones tuyas las escuchaba también en aquel momento a través de la actual oposición, insisto, que también manifestaba esto, ¿no? El hecho de la cuestión de la mayoría del gobierno, le hace en este caso el actual, pero obviamente se hace extensivo a cualquier otro espacio que tenga una mayoría en el Consejo, que lo hace casi como una situación de escritorio, todas las decisiones que terminan llegando desde el Ejecutivo, solamente aprobando y ya. Es producto también del voto que le dio la gente en su momento, ¿no? Entonces, después a lo mejor nos agarramos la cabeza de cuando sobrevienen los actuales temas, pero bueno, están dados desde allí esa conformación que después deriva, obviamente, en la anuencia hacia el Ejecutivo de turno. Así es. Sí, termina siendo una oposición virtual, de hecho hacen sesiones virtuales, pero termina siendo una oposición virtual y no real, porque no tiene la capacidad para representar el voto del ciudadano. O sea,
termina siendo el voto del Ejecutivo, nada más. Dada la realidad, así se presenta la situación. Con esto no quiere decir que la oposición sea la mejor, simplemente quiere decir que es ineficiente. Por eso es importante, y no es cosa menor, empezar a prestarle atención a las elecciones intermedias, a las elecciones legislativas que se van a dar el año que viene. Respecto a esto en particular, ¿alguna opinión en lo que refiere a lo que hoy día es discusión también, si paso sí, paso no, el año que viene? Porque obviamente sabemos que obviamente elección intermedia la vamos a tener allá por el mes de octubre, como habitualmente sucede, pero nos estamos acostumbrando desde hace algunos años atrás, cuando se resolvió concretarlas, las pasos, y en este caso hay muchos espacios políticos que no están queriendo, muchos con la excusa de lo que es el gasto que significa esto, pero recordamos que en su momento fue creado como para llevar un poco más de democracia interna dentro de los espacios políticos. Sí, bueno, hay un proyecto de ley presentado por los gobernadores de las provincias, donde el Congreso tiene que aprobarlo o no, donde se pide la remoción de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y hay otro sector político más interno al gobierno ejecutivo nacional que está en contra de eso. Bueno, nosotros consideramos sinceramente que las pasos terminan siendo, en lo ideal pudiera haber sido una muy buena idea, pero en lo real terminan siendo unas encuestas muy caras y que es un paso previo a la polarización en octubre. Pasa siempre lo mismo. O sea, se miden todos y van todos al mal menor los que no quieren que gane el mal mayor. Entonces se termina polarizando las elecciones post-paso. No representan el voto espontáneo de la gente, el voto real, digamos, en octubre. Claro. Si hay pasos. Y en lo que refiere propiamente a la cuestión nacional, a la acción de gobierno en distintas esferas, pero obviamente más que nada en la cuestión económica, que es donde uno generalmente hace más hincapié, ¿cómo lo ven desde la UCD, Diego? Bueno, más allá de que sabemos las ideas y sobre todo la hemos podido escuchar en voz de aquellos que son los principales referentes del espacio, de esta conformación de lo que, como decíamos, se denomina esta nueva Frente Libertad Republicano, integrado por diferentes espacios. Bueno, tenemos allí inclusive integrado a un economista como Milei, ¿no? O sea que uno ya está pensando y sabiendo de antemano cómo es la idea sobre las políticas a concretar. Pero ¿cómo la ven hoy día las que se están concretando? Bueno, como vos bien decís, nosotros acompañamos en el espacio a nivel provincia a José Luis Espert y a nivel capital federal a Javier Milei. Bueno, nuestra intención es lo mismo que en el Consejo Deliberante de San Nicolás, pero en el Congreso de la Nación, es poner una voz disidente y verdaderamente opositora al Gobierno Nacional y al Ejecutivo Nacional, pero no por solamente el capricho de romper y de decir que está todo mal, no, por una convicción interna de tratar de demostrar que el camino es por otro lado, que las cosas que estamos haciendo no son las que corresponden, no son las mismas que estamos repitiendo desde hace 40 años y más, si nos llevamos a extender hasta 100, y que ya no es un modelo que se agotó y la salida no es sacando tierra y cavando el pozo más hondo, la salida es para arriba, y bueno, nosotros vemos desde el espacio que somos muy críticos a muchas cosas que se han hecho, creemos que la cuarentena no es la única solución y hacerla más estricta no es la solución, es prácticamente matar la economía solamente, porque el virus no se frena con un terrapleno, con un local cerrado. El virus se frena con testeos masivos, con aislamiento de personas de riesgo solamente, dejando que sigan produciendo las personas que no son de riesgo, ir aislando los enfermos, controlándolos, y bueno, eso es algo que Argentina no hizo, simplemente se dedicó a encerrar gente y a cerrar la economía. Entonces, desde ese punto de vista, siempre fuimos muy críticos desde el minuto uno, y bueno, seguimos siéndolo en cuanto a números económicos que a la mayoría del ciudadano no le interesa o le aburre,
pero en realidad si uno le presta atención termina siendo el eje de todas las políticas de la economía y explica muchísimo por qué estamos como estamos y cómo estaremos en el futuro si no le prestamos atención a lo económico. Los políticos están acostumbrados a prometer mucho y después ven cómo lo resuelven y la gente se acostumbra a eso, a que bueno, que cumplan con lo que prometió y que cómo lo resuelve su problema. Y realmente no, tenemos que ser corresponsables todos con nuestro voto y empezar a ver quiénes son los que son responsables con lo que prometen y con lo que dicen que son las soluciones, no los que prometen por prometer, porque ya de estos que te prometen una cosa que en diciembre van a aumentar a los jubilados y el otro diciembre le bajan las asignaciones, la verdad que es vergonzoso y es una moneda repetida. Diego, gracias por tu tiempo, lo mejor en esta Navidad, un próspero año nuevo y seguramente con poco, como decimos hoy día, seguro el 2021 va a ser mucho mejor y bueno, en lo que es la faz local política, ya sumando activamente porque, insisto, se hagan o no se hagan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el año que viene, elecciones de medio término va a haber y allí va a estar obviamente el Frente Liberal Republicano. Así es. Bueno, muchísimas gracias a vos, René, y feliz Navidad y próspero año nuevo para todos los radioescuchas y para ustedes ahí en la radio. Muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo, René. Diego Ormazábal, como decíamos, presidente de la UCD de San Nicolás, dentro del nuevo Frente Liberal Republicano.